importante comprender cuando el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio en el capítulo 9, hermanos, es porque había personas que lo estaban descalificando, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme en este punto del sello porque necesitamos darnos cuenta cuál es la responsabilidad que tiene el creyente para reflejar el trabajo de su pastor. Porque si hablamos de que los creyentes son el sello, es decir, que son la marca de un ministerio, entonces los creyentes deben estar reflejando algo, ¿verdad? Y obviamente para poder tener ese reflejo, necesitamos saber la responsabilidad del miembro con el pastor. ¿Cuál podría ser la responsabilidad del miembro con el pastor con respecto a la misión de la transformación de vida? Bueno, primero podría yo pensar, dejarse alimentar. ¿No? Hablen más porque de repente siento que estoy solito. Dejarse alimentar, ¿verdad? Porque el pastor los lleva a los pastos para que coman, para que maduren, para que se nutren, para que estén capacitados. Otra de las cosas que debe estar haciendo es dejarse guiar. Porque Dios puso al pastor también para ayudarles a entender la dirección de Dios. Quisiera aclarar este punto, hermanos. Dios no nos dio a los pastores la dirección para que ustedes les digamos, hermanos, por aquí y síganme sin cuestionar. Porque lo que hemos aprendido sobre cómo la iglesia entiende la voluntad de Dios no nos permite creer que es así. El pastor es el guía, pero no es el que dice, vengan por aquí, síganme a mí. El pastor conduce a la iglesia a oír al Señor para que tengamos la dirección. Porque si no caeríamos en un tipo de gobierno que no es bíblico, donde una persona es la autoridad de la iglesia. Nosotros sabemos que hay una sola autoridad de la iglesia, es Jesucristo. Y obviamente que Él se la transmite a las personas que quiera guiar o que quiera usar para dar dirección. De hecho, y no lo mencioné, pero creo que sería bueno, la palabra pastor o obispo que aparece en la Biblia significa sobreveedor. Significa entonces que Dios le da al pastor, al líder espiritual, la capacidad de ver más allá de lo que ven los demás, que ve sobreveedor, significa que ve por encima de él. ¿Por qué Dios le da al pastor una visión más lejos o más extensa que a los demás? Por la labor que tiene de conducir y de guiar a la iglesia. Entonces, otra de las cosas que debe tener el miembro para con el pastor es dejarse transformar. Las labores que habíamos mencionado y mencioné en mi clase del domingo, que de pronto exige la iglesia, que el pastor le visite, que el pastor le ame, que el pastor le hable, tiene que ver con esto. Todo lo otro son medios, no son fines, ¿verdad? El pastor debe visitar, la verdad es que lo que debe hacer es transformar. Y si una visita va a ayudar a la transformación de vidas, el pastor debe visitar. Si una exhortación va a ayudar a la transformación de vida, el pastor debe exhortar. Si la reprensión va a ayudar a que la persona sea transformada, el pastor debe hacerlo. Entonces son medios, todo lo demás que de pronto vemos y pensamos que es la tarea pastoral, son los medios para que el pastor pueda cumplir básicamente tres aspectos en la vida del miembro. Pero para que los miembros o el miembro refleje, o sea, el sello, se requiere esto. Porque imagínese usted una iglesia que no deja que el pastor le alimente, es decir, que no vienen a los estudios, que no se dejan enseñar en la palabra por él. Una iglesia que, aunque el pastor vaya marcando una dirección o una hacia dónde vamos, la iglesia no quiere ir hacia allá. Imagínese una iglesia que no le permite al pastor meterse en sus vidas para cambiarlos de ninguna forma. Yo quisiera que pensaran en una iglesia que no deja que el pastor haga esto y que de pronto digan, la congregación es el sello del pastor. Ahí la frase no coincide, porque esa congregación no está reflejando lo que el pastor está intentando hacer. Lo que esa iglesia está reflejando
es un egoísmo y un egocentrismo bien grande. En ese sentido, no pudiéramos pensar que ese pastor puede decir, ellos son el sello, o son la marca, son la confirmación de que soy un siervo de Dios. El pasaje, hermanos, está hablando de un hombre que había comenzado a trabajar en las vidas de la gente de Corinto y había colaborado en la fundación de esta iglesia, que ahora era una iglesia grande y que tenía cierto poder espiritual y que tenía una ocupación bien grande porque tenían bastante trabajo, aunque había muchos problemas espirituales. El apóstol Pablo está diciéndoles a ellos, ¿verdad? Los verdaderos creyentes son el reflejo. Entonces yo quisiera que pensáramos, hermanos, por la situación que vivimos como iglesia Manuel en este momento, ¿qué es lo que Dios hace cuando va a darle un pastor a un grupo de creyentes? ¿Qué es lo que Dios hace? Busca un hombre que se acomode a la forma de la congregación, o busca un hombre que le dé forma a la congregación. ¿Usted qué piensa? Cuando hablamos de que los creyentes son el sello del pastor o del ministerio pastoral, ¿qué es realmente lo que Dios busca cuando va a unir a un pastor con una iglesia local? ¿Qué? Que la iglesia que el pastor le dé forma a la iglesia, o que trabaje en la transformación de la iglesia, o que el pastor se acomode a la forma de la iglesia. Lo segundo, lo primero que digo, que le dé forma. Que le dé forma. ¿Qué piensan de este lado? Aquí ya hablaron las dos bancas de este lado. Lo primero. ¿Sí? ¿Esa es la mentalidad que tienen los miembros de las iglesias? Sí. Porque de pronto, y cuando dejen de hablar en familia, ¿verdad? En confianza, de pronto yo me encuentro con una congregación que no me permite hacer esto, pero que está esperando, juzgando y criticando los cambios, por así decirlo, que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esperan que todo sea igual que como estaba antes. Uno se pregunta, un pastor se pregunta, ¿Dios me trajo a mí aquí para mí hacerme a la manera como está esta iglesia? ¿O me trajo a mí para hacerlos a ellos a la manera que Dios quiere que sea? Sí. Vamos a pensar, ustedes son una iglesia, yo soy pastor. Si nosotros definimos que es lo primero, ¿qué tiene que hacer la iglesia entonces? Con su pastor. Bueno, esto, ¿no? Dejarse alimentar, es decir, vamos a dejar que él, el pastor, nos prepare el alimento de la palabra. Yo no sé, amados hermanos, todos los demás pastores, ni sé los que estudiaron seminario, porque tal vez usted recuerde, yo no estudié en un seminario. Pero creo que lo que Dios me pidió a mí es que yo vea la necesidad y la deficiencia de mi iglesia espiritual y que prepare alimento para esa necesidad. Cuando la iglesia llega y le dice al pastor, queremos que este mes nos predique de esto, queremos que este mes nos predique de esto, queremos que este otro mes de esto, y le dan así, cada mes queremos que nos alimente de esto. Yo como pastor digo, ¿cómo sé que eso es lo que Dios quiere que les dé de alimento? Entonces yo llego a mi iglesia y le pregunto a Dios, ¿qué es lo que esta iglesia necesita? Y empiezo a conocer la iglesia, identifico las necesidades, las deficiencias, las problemáticas, y entonces voy con el Padre y le digo, Señor, dame el pasto que esta iglesia necesita. Y entonces yo le pregunto, ¿de qué es lo primero que quieres que le hable a la iglesia? Porque le digo, yo no sé los demás pastores, hermanos, pero creo que cuando nosotros estamos encargados de alimentar, tenemos que ver la necesidad de nuestra membresía. ¿Qué es lo que la iglesia realmente necesita? Y obviamente que es Dios el que nos hace ver esa necesidad, porque somos sobrevedores, y luego nos dice, y este es el alimento que quiero que puedas dar. Pero entonces empezamos a preparar el alimento,
pero pues se queda el plato en la mesa. Cosa que no sucedió en la escuela bíblica de vacaciones, porque servían las mesas, volaba la comida. Pero cuando se trata del alimento espiritual, pues mire, hoy preparé un pequeño guisado para 120 personas, así que se nos va a quedar, ¿verdad? Y el problema no es que se quede, el problema es que el cuerpo de Cristo no se está nutriendo pues parejo. Y no sé si le pasó una vez, vi una película donde había un muchacho que solamente decidió hacer ejercicio con un brazo, y obviamente él tenía un brazo delgado y el otro muy fornido, y decía, es que yo quise nomás ejercitar este brazo, y se veía bastante simpático, y de pronto así se ven las iglesias, porque se nutre una parte pero la otra no. Y bueno, el problema no es tanto que se quede el alimento, sino que la diferencia en el crecimiento espiritual, hermanos, de uno a otro, ¿sabe qué es lo que provoca? Conflicto. ¿Por qué provoca conflicto? Los que se están alimentando bien empiezan a comprender por qué somos iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que no hacemos. Pero los que no se alimentan, el único concepto y la única idea que tienen es la que ellos recibieron o vieron al principio. Hoy, precisamente, una persona me dijo, cuando nosotros lo invitamos a usted, lo invitamos porque usted es de nuestra misma fe y orden. Y entonces, si vamos a cantar, porque el domingo vamos a cantar haciendo unas mímicas como lo aprendimos en la escuela bíblica de vacaciones, dice, es que eso es Pentecostés. Entonces yo le dije, bueno, yo sí soy bautista, no puedo saber si soy de la misma fe y orden que una persona, porque es una persona a la que yo no he alimentado, y la verdad no sé ni cuál es su fe ni cuál es su orden, pero sí sé cuál es la fe que el Señor quiere que transmitamos y cuál es el orden que Dios quiere que transmitamos. Y entonces yo lo empiezo a transmitir, pero entonces las personas que no se alimentan y no crecen empiezan a producir un conflicto que obviamente hay que culpar a alguien, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de este conflicto? Dígame, bueno, ya lo pensó. El pastor. Pues el pastor. ¿Por qué? Porque vino a cambiar cosas que no hacíamos de esa manera. Y volvemos al punto, ¿cuál es el trabajo del pastor? Acomodarse a cómo están las cosas o transformar las cosas para que se hagan a la manera de Dios. Y yo sé que podría ser bien polémico hablar de cualquier asunto en el que no estamos creciendo, pero mire que una de las cosas que quise hacer desde que Dios me trajo aquí fue enseñarles las cosas que veo que no saben. Estudiamos los principios bautistas y todavía hace 2 semanas un hermano me dijo que yo estaba haciendo cosas que no son bautistas, y no quise meterme en un gran enrollo, pero me parece que tendríamos que pensar qué cosas son bautistas, porque las cosas bautistas no son las que nacen de la tradición bautista. Lo que yo sé es que yo soy bautista porque soy 100% bíblico, y eso es lo que hace que los bautistas, por lo menos cuando nacimos, nos llamáramos así, porque estábamos tan apegados a esto, sin tradiciones ni concilios, que cuando alguien llegaba de otra denominación, de otra idea, de otra enseñanza, para que tú puedas entrar con nosotros tienes que ser adoctrinado correctamente y bautizado correctamente. Por eso se nos dijo rebautizadores, que se nos dio el nombre de bautistas, porque tenemos que hacer un cambio en la mente de la gente que venía con tradiciones. Pero los bautistas de hoy estamos llenos de tradiciones. Y el problema, hermanos, es que, y lo dijo el Señor Jesucristo, que de pronto hemos hecho que las tradiciones de los hombres se conviertan en una ley por sobre la voluntad de Dios. Entonces uno se pone a pensar, ¿estos conflictos son la voluntad de Dios o no? Si la iglesia no se está alimentando de la persona que Dios trajo para alimentarles, tendríamos que pensar una de 2 cosas. O cambiamos como iglesia,
o cambiamos de pastor. Porque el camino tiene que seguir, porque la obra tiene que seguir adelante, hay un lugar a donde llegar, hay una tarea que realizar, y lo que creo que Dios no quiere es que el pastor entorpezca a la iglesia en lo que es y hace, y tampoco creo que lo que Dios quiera es que la iglesia se entorpezca el ministerio de alguien a quien Él llamó para guiar al pueblo a hacer su voluntad. Creo que lo que menos debería existir, hermanos, es conflicto por los cambios que suceden por medio de lo que estudiamos. Yo no sé si usted, y es de los que me ha dejado alimentarle desde que llegué, pero no sé si se ha dado cuenta que cada cosa que hemos hecho la hemos ido enseñando y luego la vamos haciendo. O sea, todo lo que estamos haciendo ya tiene una explicación. Hablamos del templo el mes pasado, en el mes de junio, hablamos de lo que realmente es el santuario. No sé cuántos vinieron a esa predicación, pero de pronto se vuelve para alguien y dice: hermanos, tenemos que tener reverencia a este lugar. Lo acabamos de aprender juntos, lo acabamos de ver juntos, pero obviamente no estamos alimentándonos. Y creo, hermanos, que cuando permitimos que los conflictos estén produciéndose entre nosotros por lo que un hombre está haciendo, no es la voluntad de Dios. Yo pienso que no es la voluntad de Dios. Creo que la voluntad de Dios es que haya armonía y que la iglesia pueda determinar, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, si la conducta de nuestro pastor es digna de imitar y si el alimento que nos está dando es realmente bíblico, sin tradiciones ni concilios. Esa frase me la aprendí muy bien, hermanos, cuando yo estudié arquitectura. Mi tesis fue un centro cristiano bautista, para que mis sinodales pudieran comprender lo que yo estaba diseñando. Tuve que meterme a estudiar a los bautistas. Mi tesis tiene historia de los bautistas y esa frase casi la memoricé. Los bautistas no seguimos tradiciones ni concilios. Así dijeron los bautistas originales cuando comenzó la sociedad, la Unión Nacional, la Unión Mundial Bautista. Dijeron: los bautistas no seguimos tradiciones ni concilios. ¿Sabe qué significa eso? No estamos haciendo cosas solo porque así nos las han estado transmitiendo, y no estamos haciendo cosas porque las estamos acordando en concilios, como lo estaba haciendo esa otra línea de iglesia donde se empezaron a reunir y empezaron a determinar: pues ahora el bautismo salva a los niños, ¿qué opinan? Y todos dijeron: sí. Bueno, ya en el concilio de Trento de tal año se establece que los niños deben bautizarse para ser salvos. Los bautistas no hacemos eso, pero tampoco seguimos tradiciones. Y entonces, si nosotros podemos observar la palabra y Dios está diciendo algo, pero no nos está poniendo una forma, ¿por qué la juzgamos? ¿Por qué la criticamos? Ahora, yo debo decirles, y obviamente ustedes son un grupo muy pequeño de la iglesia, pero yo debo decir que de ninguna forma puede el siervo de Dios, o sea, yo, a quien Dios me llamó para hacer este trabajo con ustedes, hacerme en una forma que yo sé que no es la voluntad de Dios. Y si el conflicto va a continuar, y fíjese cuál es la razón del conflicto, que unos se alimentan y otros no. Esa es la razón del conflicto, porque hoy pudiéramos tener una reunión entre el cuerpo de Cristo y vamos a hablar de lo que vamos a hacer el domingo, vamos a hablar de lo de las mímicas. El problema es que cuando no nos estamos alimentando, usted va a dar su opinión, humilde opinión, pero su opinión, pero no va a ir a la palabra para ver qué es lo que Dios espera de nosotros que hagamos. Cuando nos estamos alimentando juntos, empezamos a recibir, como dice el apóstol Pablo también, la mente de Cristo, y podemos comprender, porque incluso lo que vamos a hacer el domingo, si lo hiciéramos en un parque, muchos bautistas dirían: a él no hay problema. Pero si lo que vamos a hacer el domingo lo vamos a hacer en el santuario, cuidado. ¿Cuál es la diferencia? Un edificio que en el Nuevo Testamento, ¿alguien ha leído todo el Nuevo Testamento? Cuando la iglesia comienza a existir, a excepción de cuando nació y que se reunían en el patio del templo que estaba en Jerusalén, ¿sabe cuántas veces más se menciona al templo en el Nuevo Testamento? Ninguna.
¿Sabe cuántas iglesias en los primeros siglos tenían un templo construido como tal? Ninguna. ¿Sabe de dónde nos viene la tradición de la construcción de los templos? De un emperador romano que estableció que el cristianismo iba a ser la religión mundial, Constantino. Y él empezó a construir templos para congraciarse con los cristianos. Esos templos que hoy se veneran tanto surgió de un inconverso que quiso tener autoridad sobre la iglesia. Y eso es lo que nos rige a nosotros ahora para determinar si podemos cantar una alabanza levantando una mano, que en la Biblia nos anima a hacerlo, obviamente, y yo no lo hago porque no le encuentro una razón, pero eso me enseña a mí que si yo veo a un hermano en Cristo levantando su mano, yo lo veo tan natural, porque el Señor dice que lo haga. A mí tal vez no me diga, hazlo, alábame de esa manera, pero Él se lo puede decir. Y en ninguna parte aquí dice que eso sea Pentecostés. Pero como no estamos alimentándonos, no tenemos la capacidad para discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que no. Es porque no nos alimentamos. Yo quisiera, hermanos, así que fueran captando el trabajo del pastor y la responsabilidad del hombre con el que lo llama a hacer algo y con la iglesia en la que lo tiene que hacer cuando la iglesia pues se voltea en ese sentido y dice, no, queremos eso, ¿verdad? Omar. Yo creo que lo que estudiamos el viernes pasado acerca de que si eso tendría a alguien, a un hermano más débil en la fe, pues por eso uno que alguien que es más maduro espiritualmente podría luego abstenerse de hacer cierta cosa para no ser de tropiezo para Pero lo que estudiamos la semana pasada es que los débiles en la fe no son los legalistas. Los débiles en la fe son los nuevos creyentes. Eso lo estudiamos la semana pasada, porque obviamente estamos hablando de gente que tiene años en la religión o en la congregación y que dice, tienes que usar ese versículo, a mí me daña que tú levantes las manos, y el Señor te dice que por mí no las levantes. Y no, eso no es así. De hecho, es tan claro que es para un débil en la fe como una persona que está comenzando como bebé espiritual, porque los bebés espirituales vienen limpios del conocimiento de la religión y vienen dispuestos a recibir porque va a aprender. Y obviamente, si usted llega como nuevo creyente a una iglesia donde levantan las manos cada vez que cantan, ¿qué va a hacer cada vez que esté en un lugar que cante? Va a levantar sus manos, porque como nuevo creyente es lo que asimiló. Y entonces el cuidado que nos da el apóstol en el capítulo anterior es precisamente eso. La gente que está en proceso de formación, de bebé espiritual, a madurar, sí tienes que tener cuidado con lo que hagas, porque aunque no sea malo, le estás transmitiendo algo que puede afectarle en su desarrollo espiritual, ¿verdad? ¿Alguien más haya levantado la mano? Sí, hermana Ruth, yo pienso que quienes pensamos así, porque yo soy alguna de las personas que el santuario me merece respeto, porque desde el tabernáculo era un lugar sagrado. No comparo tampoco, porque donde Dios está es sagrado. Dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Y si está Dios, pues yo pienso que sí merece respeto el lugar donde lo estamos adorando. Me imagino que por esa razón algunos han mencionado ese tipo de situaciones. Sí, yo sé que es eso, y es una cultura que traemos y que no está equivocada, pero de pronto caemos en el error de legalizar el asunto y cuestionar, juzgar o molestarnos con quienes no piensen igual que nosotros. Sí, eso es el error, porque, pues bueno, tienen ese legalismo que no se puede quitar. Así es. De lo que es el ministerio pastoral. Hace poco platicaba yo con mis hijas, que a veces hablamos de estos temas, y yo les decía que un problema que tiene la congregación, no solamente esta congregación, muchas congregaciones, es que ya no atienden a lo que dice la palabra de Dios, obedecer a nuestros pastores. De pronto
yo, incluso hablando de liderazgo y de coordinadores, somos así. Es que vamos con el pastor, le decimos, pastor, esto y lo otro, planes, ¿verdad? Y proyectos que tenemos. Y el pastor dice, hermano, esto sí, esto no, esto espere. Y no nos parece, y entonces ya no obedecemos al pastor. Y yo digo que ahí estamos muy mal. Nosotros, yo les decía a mis hijas, yo puedo no estar de acuerdo en lo que tu papá, que es el pastor, esté diciendo en ese momento, pero yo siempre me someto a su consejo, aunque yo en el momento piense, ¿cómo se me hace que se equivoca? Y siempre he comprobado al someterme que el pastor tenía razón, porque es un sobrevedor. Piensen ustedes, hermanos, si alguna vez han tenido liderazgo o tienen liderazgo, el pastor les dice un consejo y ustedes hacen lo que quieren. Y luego dicen, no, pues es que pastor, esto pensé, esto era bueno. No, el Señor nos dice, obedeced a vuestros pastores. Y si tú tienes problema de obediencia a tu pastor, porque piensas que él está mal, no debes desobedecerlo, debes ponerlo en manos de Dios, porque el pastor le va a dar cuentas a Dios, no a ti. Dice que el pastor le va a dar cuentas a Dios. Y a veces tú te quieres poner por encima de Dios. Ese es un gran problema que tenemos y que bien haríamos, hermanos, y nos quitaríamos muchos conflictos. Y cada vez que vamos con el pastor nos dice, hermano, no le haga por aquí o hágale por acá. Dándonos lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué no confiamos en el pastor? A lo mejor no lo entiendo, a lo mejor no estoy acostumbrada, a lo mejor me incomoda un poquito, pero voy a pensar, pero es el pastor. Y si el pastor está dando su autorización en esto que está pasando, entonces yo voy a confiar en Dios, en que ese pastor que puso está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si no, yo soy responsable de orar por él para que cambie la mentalidad del pastor, pues se lo lleve de aquí. Pero luego... ¿Sabes que incluso los que me juzgan o me han juzgado o me juzgarán puedan analizar la historia de mi ministerio en la iglesia y cada cosa que hemos hecho y permitido ha tenido un estudio previo? El problema es que no están todos en el estudio previo y entonces pasa eso. No entendemos por qué permite eso, pero los que ya estuvimos en el estudio nos damos cuenta que es algo que Dios o nos pide, nos demanda o nos alienta para que hagamos. Y esa es la realidad. El problema es que no estamos dejando que el pastor haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Quién seguía? Hermana Claudia. Entonces, el Salmo 153, ¿a qué lugar hace referencia? Dice, Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. ¿a qué lugar se refiere? Entonces, ¿a qué se refiere? Pues a que así se adoraba. Bueno, el salmista no estaba pensando en un lugar, estaba pensando en la alabanza personal. Bueno, no solo personal, porque los salmos son cantos congregacionales. Entonces estaba alentando a la congregación para que alabara a Dios de esa manera, utilizando todos los instrumentos que fueran posibles. ¿No será que está fallando las personas que están frente del ministerio y su liderazgo? ¿No será que qué, perdón? Que se está fallando para no obedecer, que a lo mejor no son personas o no son instituciones para en el lugar en el que se nos ha puesto, porque si yo recuerdo que votamos fervientemente para que usted se quedara, pues porque lo considerábamos nuestro pastor idóneo y el que Dios había escogido para esta iglesia, y como tal debemos obedecerlo y tienes que saber. Sí, y de hecho, el hecho de que Dios haya dicho que Él me traía y que la iglesia lo hubiera identificado, hermanos. De hecho, si en algún punto de nuestra historia, por ejemplo, hoy el Señor decidiera separar nuestros caminos, no me parece que es asunto de que nos equivocamos o de que se equivocaron o de que yo me equivoqué. Creo que de pronto Dios dice, tengo algo que hacer en la iglesia Manuel, así que te traigo, ya terminé lo que tengo que hacer, así que te llevo. Es algo que puede suceder. Obviamente como humanos, no sé si les pasa a ustedes, a mí sí. Yo sí me resisto a pensar que solo vine a causar problemas, que solo vine a causar conflictos. Pero la verdad es que veo vidas transformadas, hermanos, y yo sé que Dios me ha traído a hacer cosas como esa. Entonces deberíamos hacer esos ajustes. A mí me parece que no sería tan complicado. Todos los conflictos, hermanos, que hemos vivido desde el conflicto grande que tenemos y que ha sido uno tras otro, es por esto.
Es por esto nada más. Si todos estuviéramos alimentándonos, estaríamos avanzando fluido. Pero lo que nos está deteniendo es que uno por ahí está hablando, el otro también, el otro criticando, el otro juzgando, el otro lo dice y el otro lo corre y están sucediendo cosas así. Y ni siquiera lo hablamos en general para poder decir, pues vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Porque si no es la voluntad de Dios que este hombre nos siga guiando a ese lugar, no es a donde Dios quiere llevar a esta iglesia, y no significa que esté mal a dónde vamos o que esté mal quedarnos donde estamos. Simplemente es decir, yo creo que ya no es el momento. Porque lo que está sufriendo daño, y lo veíamos en el domingo, es la cosecha que está lista para ser recogida. Ese es el riesgo que se corre cuando estamos invirtiendo mucho tiempo en este tipo de conflictos sin que finalmente las ovejas estén preparándose para la cosecha de las almas que Dios prepara. ¿Quién seguía? Una perspectiva exterior, vamos a escuchar. Sí, bueno, creo que en realidad es algo que me ocurrió el fin de semana, el día domingo, cuando vine. Si bien es cierto, a la iglesia que yo acudía en Chile, es un lugar muy normal, de hecho nos prestan la sala de un colegio, ese es nuestro templo. Cuando estuvimos en el culto, me di cuenta que había ciertos patrones, como protocolos, de los cuales Dios sacó a su pueblo. Protocolos más bien de tipo católico. Vamos a leer el Evangelio, todos de pie, ahora hermano, no sé. Ese tipo de cosas que probablemente sí demuestran respeto, pero creo que Dios, más que estar queriendo que las personas se paren, etc., Él quiere que haya un sentimiento sincero a escucharlo a Él, más que tal vez un coro de personas leyendo versículos. Que puede ser sincero igual, estoy diciendo yo, pero se puede tal vez. O sea, no necesariamente es necesario tener como que actuar de esa forma. Y si bien es cierto, yo no conozco muy bien cuál es la historia de esta iglesia, tengo que hay como un conflicto. Muchas veces esos conflictos creo que tienen que ver con intereses materiales, más que espirituales. Cuando nos centramos más en lo que nos rodea, que es lo que está a nuestro lado. La hermana decía que ella tenía una reverencia por el lugar santísimo. Yo tengo más reverencia por un lugar que por mi hermano, por mi hermano, que es el templo de Dios. Entonces creo que ya estoy cayendo en una cosa. Gracias. Obviamente que solamente se recibe a través del alimento, es un estilo de vida, no son dogmas o normas. Cuando hablamos de doctrina, y me decía alguien de la doctrina de la identidad bautista, ¿qué es lo que nos identifica como bautistas? Lo que realmente nos identifica como bautistas históricamente no son las formas de adorar que tenemos los bautistas, ni los edificios. Lo que nos caracteriza y nos identificaba en un inicio de los bautistas era que para nosotros esto es la ley y el orden para nuestra vida, para nuestra adoración, para nuestra celebración, para nuestro evangelismo. Esa era la identidad bautista, vivir apegado a la palabra de Dios, no a las tradiciones del pueblo, ni neotestamentario ni antiguo testamentario. Eran apegados a un grupo de creyentes que se reúnen para servir, adorar, proclamar, amar a Dios y al mundo. Y esa identidad la hemos perdido, tanto que podemos estar adorando al estilo bautista mientras violamos un principio bautista. Uno de los principios bautistas que más violan los bautistas, bueno, dos. El primero, el día del Señor, es doctrina bíblica considerada principio bautista. ¿Y cuántos bautistas el domingo le dan un pedacito a Dios o no vienen en todo el domingo cuando es una doctrina que defendemos los bautistas? Y la otra,
principio bautista es la membresía de la iglesia. Consideramos los bautistas que Dios habla a través de todos los miembros de la iglesia. Pero ¿cuántos bautistas participan en la toma de decisiones para que sigamos la voluntad de Dios? En la mayoría de las iglesias bautistas es una minoría, violando el principio de no es democracia, pero es de la vida de la iglesia y las decisiones a través de los miembros. Eso lo estamos violando y violando, pero no nos afecta hasta que de pronto cantamos un himno que no es bautista. Y esto, hermanos, sigue siendo sigue siendo el problema. No nos alimentamos, no nos dejamos guiar, no nos dejamos transformar. Creo que no son criticables las iglesias que ya tienen una forma y que incluso dicen, nuestra iglesia siempre va a cantar himnos y no esperamos que nunca nadie venga a querer meter otra cosa. Es respetarle su decisión, pero entonces que no traigan a alguien que les va a guiar a algo que Dios diga, porque a lo mejor Dios dice ya no quiero himnos. Mejor que traigan a alguien que les diga lo que quieren oír, y es donde pensamos, entonces ya no será una iglesia cristocéntrica, ¿no? Entonces de pronto hay un choque que la iglesia debe determinar, pero lo que no deberemos aceptar, hermanos, es esto: cero conflictos. Gamaliel, ahorita digo algo que me vino a la mente. Bueno, yo quiero comentar algo acerca de lo que estamos hablando. Hay un libro que escribió Marcos Vidal y se llama Con Permiso. De hecho, el nombre se llama así porque le habla a la iglesia y le dice: voy a hablar de un tema controversial y les pido permiso por hablar de esto. Y él, de hecho, habla de esto. Él dice que hay principios y que hay formas, y que lo ideal es que todas las iglesias del mundo lleven a cabo los principios bíblicos. Pero dice que él tuvo conflictos cuando iba a muchas iglesias a cantar de diferentes partes del mundo y decía: ¿por qué estas personas evangelizan de esta forma que en el otro continente evangelizan de otra forma? ¿O por qué cantan de esta forma y por qué no de la otra? Y él se empieza a dar cuenta de que las formas son necesarias en cada punto del planeta para llevar a cabo el principio de Dios. Entonces yo creo que lo ideal aquí es que entendamos el principio en todos los asuntos que veamos en la iglesia: evangelismo, misiones, adoración, en todos los puntos, y que cuando entendamos el principio de cómo se debe hacer, adaptar nuestra forma a llevarlo a cabo. Y en el tiempo, en el momento de espacio, temporalidad en el que estamos viviendo, si estamos en esa ciudad, adaptarnos a la forma de llevar a cabo el principio. Si el principio de Dios, por ejemplo, en la alabanza es adorar en espíritu y en verdad, nosotros, ¿cómo podemos llegar a ese principio? ¿En qué forma lo podemos hacer? Entonces, de hecho, lo podemos hacer de muchas formas y no caer en el legalismo de que tú lo estás haciendo de esta forma y él lo está haciendo de otra forma, pero los dos están obedeciendo al principio de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando dejamos que nuestros líderes, el pastor, nos diga el principio fundamental, entonces la forma ya no tiene validez si se lleva a cabo el principio en lo que estamos haciendo. Muy bien, déjenme terminar regresando al punto. Estamos hablando más del pastor, estamos hablando del ministerio pastoral, ¿no? Y creo que uno como pastor tiene que pensar en un principio de vida que Dios nos dice, y es amor por sobre todas las cosas. Si yo hablara lenguas humanas angelicales, si yo me fuera capaz de entregar mi vida para darle a los pobres más cosas, o sea, si yo hiciera cosas extraordinarias pero no tengo amor, no soy nada, ¿verdad? Y entonces uno tiene que pensar en esto, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo conflictos, yo creo que la iglesia, en lugar de estar promoviendo la falta de amor, la crítica, el chisme, el juicio, la división, el enojo y todos los frutos de la carne, sería que pudiéramos hablar y decir: hermanos, pues vamos a detener el conflicto. Yo, hermanos, entonces lo que oro y le pregunto al Señor, digo, todos estos conflictos, la misma gente que estamos aquí en Emanuel, no tendríamos todos estos conflictos si nos hubieran sacado de este edificio. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque los conflictos son forma, edificio, templo, himnos, piano. Esos son los conflictos que estamos viviendo.
Ninguno tendremos si nos hubieran sacado, porque no tendremos ni piano, ni órgano, ni edificio. Entonces, de verdad digo yo, Dios, ¿aquí nos querías? ¿O estamos agarrándonos de las uñas y estamos viviendo las consecuencias? Si no tuviéramos un edificio, habríamos cambiado todos nuestros horarios y todas nuestras actividades en base a los que nos hubiéramos salido. Y a lo mejor tendríamos más momentos juntos y todos estaríamos alimentándonos. Y tal vez sería mucho más fácil para mí dar dirección, tener la confianza para que me siguieran. Y a lo mejor en medio del conflicto de no tener un edificio, pero estar aportando dones, talentos, recursos económicos para nuestras reuniones, nuestras vidas estarían en plena transformación. Esto solo lo comparto como algo que yo he reflexionado, no puedo decir que eso es, pero llego al punto donde la bendición de tener un edificio y un nombre se ha convertido en una serie de conflictos. Yo creo, hermanos, ustedes deberían pensar, creo yo debo pensar. Yo, perdónenme, hermanos, pero yo no quiero que digan que lo que se ve en la iglesia Manuel es el sello de mi ministerio. Yo no quiero. No quiero que vean a la gente de Manuel y digan, el pastor los ha hecho así. No son el sello de mi ministerio. Entonces, algo tenemos que decidir como iglesia. Porque no podemos permitir que este sea nuestro estilo de vida. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Mientras hay tanta gente alrededor que se está perdiendo. Yo les pido que estemos orando profundamente porque creo, y ¿saben por qué lo creo? Y se los digo así como a 100 amigos. Porque mi cuerpo, mi mente están a punto de explotar. No creo que esto sea de Dios. Algo tenemos que decidir. Y yo espero que lo podamos decidir juntos, pero que le preguntemos a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Porque si creen que Dios me trajo y todavía me quiere usar con ustedes, esto es lo que Dios les pide. Líbreme Dios de yo decirles que me lo den. Pero espero que puedan oír a Dios decirles a ustedes, si es Él, entonces dejen que haga esto. Pero si no es, si la dirección que yo estoy guiando, porque, y lo decía ahorita Gamaliel, no es a la que Dios quiere llevarlos a ustedes. No es que yo esté mal y ustedes estén bien. Simplemente estoy guiando las ovejas equivocadas, ¿no? Debe haber otras que sí deben ir a donde Dios quiere que yo vaya. Entonces ahí podemos evitar todo esto. Pero siempre el miedo, y espero que ustedes también, de tomar una decisión, de decir ya no juntos, y que Dios diga, pero yo sí quiero. O que digamos, pues vamos a aguantarnos juntos hasta que se mueran, o este se vaya, o nosotros nos vayamos, porque de hecho ya se han ido varios, ¿no? Porque tampoco creo que eso sea lo sano. Entonces, si lo que Dios quiere es una iglesia que vive en armonía, que se ama, que cumple el ministerio, ¿por qué no se lo damos? Y se lo damos juntos. Pensemos en Dios antes que en cualquier cosa. Creo que, y el apóstol Pablo más adelante pide perdón porque se atrevió a hablar de algo que Dios le había dado, esa visión que tuvo de irse al tercer cielo y que dice Dios, que me perdone si me estoy vanagloriando, pero tengo que decirlo. Yo no voy a llegar nunca al punto de poder decir las cosas que he hecho bien o he hecho mal. Yo sí tengo que esperar a llegar a la presencia de Dios y que Él me diga, esto fue lo que hiciste bien, esto fue lo que hiciste mal. Pero mientras, yo tengo que hacer lo que yo percibo que Dios me dice a mí que yo haga. Y no puedo evitarlo. Mi mente y mi corazón siempre me dicen, evita este momento, evita esta situación, evítalo. Pero el Espíritu Santo me dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Entonces, ¿a quién quieren obedecer ustedes? ¿A su seguridad, a su tranquilidad, o a lo que Dios dice? Entonces, si les animo, estemos en oración. Creo que estamos todavía en un buen momento, ¿verdad? Todavía está aquí el edificio, todavía tenemos gente. Pues tomemos la decisión que sea la voluntad de Dios. Llévese esto en el corazón. Lo bueno es que el sello es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, tú eres Dios eterno. Nosotros no somos más que hombres y mujeres llamados, transformados, lavados. Y creo que la mayor parte de nosotros, Dios, con el interés profundo de glorificarte y de servirte. No sé, no puedo hablar por toda la congregación
congregación que se llama Iglesia Manuel, pero pues tú nos conoces a cada uno. Yo solo te ruego, Padre Celestial, que no permitas que esta situación se extienda más. Es mi petición, Padre bendito, no sé cuál sea tu voluntad, pero también quiero suplicarte que a mí no me permitas ni huir de tu voluntad, ni imponer tu voluntad. Solo te pido que me ayudes a discernir con claridad la parte que me corresponde. Obra Dios, porque lo más importante no es ni siquiera el nombre de una iglesia local, sino la ciudad en la que estamos con tanta gente que está perdida. Te alabo porque tú eres un Dios que no se equivoca, eres un Dios sabio y además eres un Dios que habla, y eso me impresiona, que tú no estás callado, estás dispuesto a decirnos qué, cómo y cuándo. Solo ayúdanos a estar atentos a eso. En el nombre de Cristo.